Mi objetivo con el video de hoy es hacer una tier list en donde voy a poner los jugadores que para mí del plantel de Boca actual tienen que seguir en el club sí o sí, los que están en duda o yo creo que todavía no hicieron lo suficiente como para ya estar sí o sí en lo que es mi Boca de acá a unos años y nada, que se queden fijos, y los que no pueden seguir en Boca y se tienen que ir urgentemente del club. ¿Cómo se nota, boludo, que Boca no está jugando a la semifinal, que estoy al pedo haciendo este video? No, pero más allá de eso, la verdad que sí, está muy interesante. Me parece que Boca está en un momento que sí hace falta una limpieza muy grande del plantel. Hay muchos jugadores que no tendrían por qué estar jugando hace mucho tiempo. Hay jugadores que están en duda, como digo, y que no se sabe bien si van, si no, y están ahí en un punto medio. Y hay jugadores que sí o sí se tienen que quedar y hay que construir, me parece, en base a eso. Así que vamos a hacer la tier list, vamos directamente a eso y vamos charlando. Y bueno, ya saben, como siempre, me pueden comentar, podemos charlar en los comentarios sobre qué opinan ustedes. Pueden tener una opinión distinta a la mía. Esto es una opinión, así que listo, voy a dejar de hablar. Vamos a la tier list directamente. Bueno, acá tenemos la tier list. Como ven, tenemos un apartado que es que se quede, que para mí son jugadores que hay que construir en base a estos jugadores. Son jugadores que yo creo que pueden aportar algo al club hoy en día o de acá a unos años. Dudas que para mí son jugadores que ni en pedo puedo poner las manos en el fuego. Es así, no son jugadores que yo puedo poner las manos en el fuego, que mañana juega Boca y digo, este chabón la va a romper o este tipo va a dejar todo en la cancha. Son jugadores que o bajaron el rendimiento en el último tiempo o hace mucho que no juegan bien, pero yo siento que tienen algo para aportar al club. Son dudas, ¿ok? Y bueno, tenemos Chau, que directamente son jugadores que para mí no tienen que estar más en Boca, no hay excepción alguna. Son jugadores que si yo los pongo acá, no hay excepción, se van del club para mí, obviamente, no es mi opinión de vuelta, no se sientan ofendidos si alguno tiene un jugador favorito que yo pongo en Chau o en no sé, no sean tan boludos, es una opinión, ustedes pueden poner su opinión, su tier list, ponen en los comentarios que se quede, dudas, Chau, y ponen la lista de ustedes y lo van haciendo. Tenemos la categoría Fabra, Rojo y Romero, que son tres jugadores que para mí no tendrían que estar nunca más hace mucho tiempo, ni siquiera pisando las cercanías de la Bombonera y de la Boca, así que les hice una categoría especial, que es más, los voy a poner ahora, que acá tenemos a Fabra, tenemos a Romero y a Marcos Rojo, que no está todo en orden de posición porque se me hizo un quilombo por la foto de los nuevos refuerzos, pero Marcos Rojo, esto es una categoría aparte, son jugadores que no es que no tienen que irse de Boca, no tienen que estar ni siquiera cerca del club, así que tienen su categoría especial bien merecida, por unos qué jugadorazos que son, por favor. Ay, Dios mío, así que bueno, vamos a arrancar con la tier list directamente. Bueno, lo que hice también, una cosita más, es no poner juveniles, no puse los pibes del plantel, tipos de la reserva que casi siempre está en el banco, ni nada de eso, porque son jugadores que casi que no juegan y también sobre todo son pibes que actualmente me parece que con todo lo que está pasando en Boca son los que menos responsabilidad tienen, menos que menos, y son jugadores que para mí tienen que estar en el club o ir a préstamo, pero que vamos a estar jugando un pibe, voy a ponerlo en dudas o en Chau, a un pibe que no pudo jugar ni un partido ni 20 minutos del campeonato, que voy a poner entonces todo a préstamo, pero hay uno que jugó capaz 10 minutos y que jugó bien, pero ¿con qué me dice si jugó bien o no? Si casi que no puede jugar actualmente. Bueno, se me hizo que era como mucho, muy rebuscado, capaz como que muy complejo, no sé si complejo, pero sí, así que bueno, me pareció también más atractivo hacer de los grandes o los juveniles o pendejos que ya están jugando hace mucho en Boca y hacerlo un poco más divertido. Empezamos con Marcelo Sarachi, entonces, jugador que para mí se tiene que quedar en Boca. Yo creo que es un jugador que cuando tuvo opciones le hizo muy bien, subió su rendimiento en el último tiempo y es un jugador que tiene mucho que aportar. Siento que tuvo sus momentos, ya sé que me pueden llegar a putear porque tuvo su momento como esa roja con Estudiantes, tuvo sus cagadas, pero siento que en el último tiempo subió bastante y es un tipo que la verdad que no cobra muchísimo, no veo como un factor que decís, che, pero que se vaya, y creo que las últimas veces que lo hizo jugó bien, pasa que después Gago lo dejó de poner, un poco de pérdida de confianza, pero yo creo que es un tipo que se puede quedar en el club y cada vez que ha entrado últimamente le mete bastante y para mí se tiene que quedar en Boca. No es alguien tampoco que me muero, que si se va, como vamos a ver en otros casos, si se va yo me pego un tiro, si se va a Sarachi Boca, pero para mí se tiene que quedar. Vamos con Advíncula, que para mí es una duda. Hoy en día Advíncula es una duda porque es un tipo que te genera mucho desde el lado de decir, bueno, sentimiento, desde el lado de decir todo lo que hizo Advíncula por Boca, la jerarquía que tiene, los huevos que pone, que quiere mucho al club, es un tipo que está hace muchos años, el gol que hizo en la final, bueno, hay muchas cosas de Advíncula, su rendimiento que te pueden dar a decir, bueno, que se quede para siempre en Boca, pero es cierto que Advíncula, Luis, lamentablemente últimamente no viene bien, son partidos flojos, más malas que buenas creo de Advíncula últimamente, y es un jugador que, si decimos por rendimiento de ahora de los partidos últimos que jugó, es un Chau, pero me parece que no es un jugador para echar del club o sacarlo. Creo que es un jugador que puede dar más. Yo creo que Advíncula es un jugador a recuperar con un plantel
funcional, convengamos que no es nada favorable para los jugadores lo que está pasando últimamente en el club, pero yo creo que con un funcionamiento favorable, Advíncula puede aportar y puede ser el jugador titular de Boca, así que no lo veo como algo chau, pero tampoco veo como algo que si se va actualmente lo puedo llegar hasta entender, porque no está jugando muy bien, no está teniendo unos buenos momentos, un buen momento, así que se podría ir un préstamo, préstamo no creo con la edad, pero se podría ir y no habría ningún problema. Pero para mí sería un poco una lástima, porque siento que es un jugador que cuando estemos bien él va a estar bien. Siento que es un jugador que también, si el equipo está bien, acompaña, y yo lo dejo en dudas, por lo menos, de vuelta. No estoy diciendo ahora que Advíncula está bien, está perfecto, nada, yo sé que viene flojo, pero no me parece como otros casos que sí vamos a ver después, que no tiene que jugar más en Boca. Ponerlo en la misma vara que otros jugadores que voy a poner después me parece que no tiene nada que ver lo de Advíncula, así que lo vamos a poner en dudas. Lautaro Blanco. Yo con Blanco tengo dudas, sinceramente. Siento que es un jugador que, si bien me encantaba cuando llegó y aportó muchísimo a Boca, y siento que los centros, bueno, tenía como un montón de facetas muy buenas, tanto la velocidad del físico, los centros, bueno, el clásico contra River que mete el centro a Medina, la visión de juego. Siento que es un jugador muy completo, pero tiene también un poco esto con Advíncula, que sus últimos partidos no estaban siendo muy buenos, viene bajando bastante el rendimiento, y los centros últimamente de Blanco, si recordamos partidos anteriores, eran más bien centros a la absoluta nada. Está bien, no tiene tampoco un 9. Bueno, no sé si es una excusa, de hecho, de que el 9 no está muy bien, porque tampoco es que le tira 5 centros por partido a Cavani o a Jiménez a la cabeza y lo erran todos ellos. Me parece que es un tema más de que últimamente viene también medio flojo, pero yo la verdad que lo pongo en dudas. Estaba a punto de ponerlo en que se quede, porque siento que es un jugador que puede aportar a Boca, pero también viene flojo hace bastante. Yo la verdad que de vuelta, cuando ya dudo un poco y digo, ya me hace ese sentimiento, yo personalmente lo pongo en dudas. Pero no quiere decir eso que sea un burro ni nada, justamente. Es algo a revisar. Son jugadores que tranquilamente los de dudas los pondría en el plantel y los vería, pero los iría midiendo. Y viendo qué onda, y siento que están menos sólidos, porque por ejemplo Sarachi yo creo que es un juego que está mucho más sólido y últimamente viene cumpliendo muy bien cuando entra, entonces lo pongo en dudas. Lo mismo con Blondel, que lo vamos a poner por acá, que es un jugador que también viene flojo. Los últimos partidos está flasheando que es Roberto Carlos, el muchacho Blondel, está tirando tiros de cualquier lado, no está jugando bien, la pierde, defensivamente no está tampoco muy sólido. Siento que es un jugador también que está en dudas, actualmente en Boca, tuvo un momento también muy bueno, pero después se lesionó, está bien, pobre pibe. Tiene la lesión que lo cagó bastante, o sea, es prácticamente lo que lo hizo bajar mucho el nivel, la lesión que tuvo, muy larga, muy extensa. Por eso es un pibe que para nada lo echaría, no lo sacaría del club, pero sí es una duda, y actualmente no te garantiza nada Blondel, pero yo lo dejaría que recupere un poco el estado, y de vuelta cuando venga un técnico un poco más sólido y nos pongamos un buen funcionamiento, que espero que pase pronto, yo creo que Blondel va a empezar a agarrar ritmo y puede salir algo muy bueno. Bueno, vamos con Barinaga, que para mí se tiene que ir. Barinaga no le da para jugar en Boca. Yo entiendo que es un jugador suplente, y como suplente en su momento estuvo muy bien. Él vino a ser suplente, él vino a eso, nunca vino a ser titular. Es un jugador limitado que cumplía, pero sí siento que últimamente, bueno, no juega directamente, y cuando entró ni siquiera lo hizo muy bien, sabiendo que es un jugador limitado y sabiendo que es un jugador que directamente no te va a ser nunca titular, pero va a cumplir. Ni siquiera para lo que es cumplidor está funcionando Barinaga, y si ya vos traes un jugador para que sea cumplidor y no cumple, es como que no está sirviendo para nada. Así que yo lo sacaría a Barinaga. Creo que lamentablemente no tuvo un muy buen ciclo en Boca. Tuvo un principio de etapa, un par de cosas bueno, bien, como digo, cumplidor, metedor, pero no mucho más que eso, y ni siquiera para suplente me parece que le esté dando últimamente. Así que Barinaga para mí, el primero que rajaría. Toto Belmonte, yo sé que me van a putear, gente, porque los conozco y leo mucho Instagram, Twitter, YouTube, y los conozco, y sé que muchos lo pondrían acá. Y más últimamente. Pero déjenme con Belmonte el beneficio de la duda. No así con Miramón, que es un jugador que yo lo sacaría del club. Déjenme con Belmonte, un jugador como Belmonte que tuvo unos destellos de buen jugador. Tuvo unos últimos partidos, bueno, no justo los últimos, pero me refiero antes de los últimos, tuvo como un medio bastante sólido, que tuvo unos partidos buenos, que había subido bien el nivel, y siento que es un jugador que para acompañar está bien. No es para dejarlo a él con el control de toda la mitad de la cancha, es un jugador limitado, pero para acompañar a un buen mediocampo creo que está bien. Y por lo menos, gente de suplente, Belmonte, para mí es un jugador que puede estar. Hay que ver si sigue como está en los últimos partidos, que si lo acepto que está horrible,
bueno, de vuelta, gente, está bien, lo veremos en unos meses, en unos partidos, en unas semanas. Habrá que limpiarlo. Pero para mí es un jugador que por lo menos te da el beneficio de la duda. Belmonte, no sé qué opinan ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios, pero no digo de titular, pero al menos de suplente es un jugador que te da beneficio de la duda y por lo menos para estar en el plantel. No lo veo tan mal, veo que es un tipo que no juega mal. En cambio Miramón a mí me parece un tipo que nunca agarró confianza, que siempre tuvo miedo, que no está tampoco bien físicamente, que se nota totalmente descontextualizado de lo que es Boca, de todo, parece que está jugando, no entiende nada, o sea, lo veo muy perdido a Miramón y siento que por lo menos sí, va a tocar irse y yo la verdad es que no me dolería. También me guío un poco yo por el hecho de que Boca solo saque un comunicado y ponga Ignacio Miramón se va de Boca, qué tanto diría tipo, qué lástima, ¿no? Y Miramón me daría exactamente igual, gente, nunca puedo acomodarse, no tuvo más de 2 partidos, dígame 2 partidos seguidos, bueno, de Miramón, o 3. Pero bueno, buenos, de verdad, como para estar consolidado en medio campo de Boca. La verdad que no, gente, no estuvo nunca bien Miramón. Y para mí es un caso que para mí se tiene que ir de Boca, Miramón. Belmonte, en cambio, le doy el beneficio de la duda. Están ahí, pero Belmonte yo le doy una changüí más, personalmente. Vamos con Bray, perdón, que te estoy re desordenado, o sea, me doy cuenta que arranqué la mitad de la cancha y no había terminado los arqueros, así que voy a terminar los arqueros. Vamos con Bray, que para mí se tiene que quedar en el club. De suplente está bien, es un pibe, tuvo una época que tuvo que atajar antes de que venga Marchesín, tuvo que atajar forzadamente y bueno, tuvo muchos errores, pero para mí es un pibe para ir a préstamo, ¿no? Yo a Bray lo daría a préstamo, pero como acá no puse préstamo, puse más bien lo que es juego en Boca, dudas, chau, que se quede. Yo para mí que se quede va a ser préstamo también, o sea, lo voy a dejar como un pibe que tiene que quedarse en Boca. Y para mí Bray se tiene que quedar en Boca, lo mejor para Bray sería un préstamo a un tipo Rossi, que Rossi se fue a préstamo, volvió a Boca y la rompió. Para mí Bray un préstamo para que se mande todas las cagadas que se tiene que mandar, que lo caguen a goles, que salga, que se curta, viejo, y ahí que vuelva a Boca. Para mí Bray se tiene que quedar en el club, sin ninguna duda. Vamos ya con Javi García, que para mí hasta lo podría poner a cabo, lo te juro, pero no tanto porque no le tengo tanta bronca, pero sí Javi García para mí se tiene que ir de Boca. No es que le tengo bronca, como a estos tres. A Javi García bronca no le tengo, simplemente es un jugador que nada, o sea, ni siquiera es suplente. Suplente tenemos a Bray, Marchesín juega, Bray está. Me parece que no está para nada más que cebar más de Javi García. Y cuando entra lo hace bastante normal, tirando a mal. Y para mí es un jugador que no está aportando absolutamente nada más que figurar y ser amigo de Riquelme. Así que para mí Javi García se tiene que ir. Vamos con Marchesín, que para mí se tiene que quedar. De los puntos más fuertes, yo creo que la columna vertebral de Boca. Marchesín en el puesto de arquero, yo diría como columna vertebral, arquero, defensor, mediocampista, delantero. Esa columna vertebral, que la voy a terminar a medida de que pase el video, empieza con Marchesín. Para mí es un clave Marchesín de la defensa de Boca. Clave. Y yo lo dejaría sí o sí. Bueno, acaba de llegar, de lo más sólido que tenemos, viene cumpliendo bastante, tuvo un par de errores, tiene eso de los penales que lo marcó mucho contra Alianza Lima y estas cosas, pero siento que en rasgos generales Marchesín está muy bien y bueno, se tiene que quedar en Boca. Bueno, vamos ahora para ya terminar la defensa y terminar toda la estructura de abajo, vamos con Di Lolo, que para mí es un pibe que yo la verdad, gente, que con Di Lolo yo lo dejaría. Siento que es un jugador que mostró buenas cosas, como malas, pero siento que cuando estuvo bien, que el equipo funcionaba, él funcionaba, y es un pibe que está bien. De vuelta, yo lo mandaría a préstamo a Di Lolo, pero para mí es un pibe que se tiene que quedar en Boca. Está bien, futbolísticamente estaría en dudas Di Lolo, tranquilamente, normal, suplente, pero para mí que se quede en Boca, es un pibe que tiene, ya sé que muchos van a decir que con muchas cosas es muy boludo, que tiene muchos errores, está bien, podría estar en duda, lo podemos dejar ahí, pero a ver, ¿qué responsabilidad le podemos dar a Di Lolo si Di Lolo tiene que poner la cara cuando Marcos Rojo no juega porque se enferma, porque se lesiona, cuando Lema no está lesionado hace cuánto tiempo, cuando Figal no puede jugar en Boca porque es un desastre? ¿Qué tanta culpa le podemos tirar en cara a Di Lolo, no? Entonces me parece que siempre se plantó, siempre tuvo por lo menos los huevos de poner el pecho por el equipo cuando los otros no estaban, los grandes, que son los que tendrían que estar supuestamente, y para mí sí tiene que quedar. Después, bueno, préstamo, juega mucho, poco, suplente, veremos, pero para mí Di Lolo tiene que estar. Supo poner los huevos y para mí es un tipo que puede ir, por lo menos el suplente puede ir. Después, bueno, ya vamos con los papelones, como Figal y Lema, dos jugadores que... Vamos con Figal, jugador que no puede jugar más en Boca hace muchísimo tiempo, no le da la nafta, es limitado. Ya no es problema de Figal que esté jugando, es problema del técnico que lo pone y la dirigencia que no lo saca, que no lo raja. Porque él es limitado, es malo. Figal no es limitado, no puede jugar en Boca. Es un jugador para no sé,
un equipo de mitad de tabla para abajo y me estoy exagerando capaz. Es un jugador muy flojo, muy limitado, ha hecho gol en contra, ha hecho boludeces, se ha hecho echar, es tonto, eso que le dice a Sandes que le dice que sos un verde y después se hace echar, bueno, papelón, Figal. Un tipo que no transmite absolutamente nada más que miedo y vergüenza y que no puede jugar en Boca. Y Lema, bueno, tipo también limitadísimo, que tuvo una época que más o menos, bueno, jodían con Lema, me acuerdo que venía bien y no sé qué, pero ya gente muy limitado. No, hace cuánto que no juega, se lesiona, se vuelve a lesionar, se resiente de la lesión, se hizo echar contra Estudiantes y a partir de ahí para mí se terminó todo el ciclo bueno de Boca, pero bueno, eso es otra cosa, es un penal, pero al fin y al cabo es una pelotudez que hace Lema. Para mí es un jugador que no puede estar más en Boca, Lema, ni Figal, jugadores limitadísimos que no pueden estar más en Boca. Toda la defensa de Boca, como vemos, Figal, Lema, Rojo, por ahora ya 3 jugadores de jerarquía que tiene Boca y que tanto se jactan de la jerarquía de Boca, de los defensores y no sé qué. Papelón, gente. Diró lo tuvo que poner en la cara y por eso yo le doy ese reconocimiento y le doy al pibe la de que se quede en Boca y la pelee, por lo menos suplente, o se vaya de préstamo. Esa es mi opinión. Y bueno, yendo a Bataglia, que ya es refuerzo nuevo, entonces es otra cosa. Siento que se tiene que quedar él y Ayrton Costa. Destacando más a Ayrton Costa, esto no está en orden, por las dudas no está en orden acá de mejor a peor, pero Ayrton Costa para mí le está rompiendo. Siento que es un jugador que, una lástima que se lesionó, porque una lástima que después dejó de agarrar ritmo porque Gago no lo ponía, el pelotudo de Gago no lo ponía, pero para mí es de lo mejor que tenemos en la defensa, por no decir el mejor. Creo que es el mejor defensor que tiene Boca hoy en día, Ayrton Costa. Muy sólido, huevos, pero siendo inteligente, no como Marco Rojo, que es tirarse a barrer para demostrar huevos y demostrar que tiene jerarquía cuando lo único que hace es hacerse echar como un pelotudo y quedar como un ridículo y no jugar bien a la pelota. Ayrton Costa sabe jugar, sale bien de abajo, es fuerte, bueno, tiene sus errores. A ver, en el gol de Angulo contra Independiente lo pasan, pero me parece que es más mérito del jugador Independiente. Yo siento que es un jugador que está muy sólido y se tiene que quedar en Boca. Ayrton Costa está muy bien y la verdad es que me sorprendió este fichaje, del que menos esperaba. Literalmente es el que más recibí. Así que nada, quedó un poco raro eso, pero bueno, sí, quedó medio raro, pero bueno, es así, gracias Ayrton. Y Bataglia, bueno, me esperaba más. De acá, por ejemplo, sí me esperaba más. Pensé que iba a ser un jugador que iba a cambiar totalmente a Boca. A ver, no totalmente porque no es tampoco un 10, no es un 9, no te va a hacer goles, no te va a sacar campeón. Pero pensé que iba a cambiar mucho la estructura de Boca en base a Bataglia, al estilo de juego, al físico, a la altura. Pero está dejando bastante que desear Bataglia, creo. Pero se tiene que quedar sí o sí. Siento que puede aportar mucho a Boca. Últimamente no está mal. Es como que cumple. Nunca tiene un partido como para decir Bataglia la concha de tu madre, como si lo tiene otros jugadores, pero no tiene ningún partido que decís que espectacular lo de Bataglia. También no lo pone en la posición, él no es para jugar al lado del otro defensor ahí atrás. Tiene otra posición, en Mineiro jugaba más libre, bueno. Pero le falta, habría que encontrarle la vuelta, pero a Bataglia le falta, no mostró todo lo que yo pretendía que él muestre, futbolísticamente flojo, nada, no mostró futbolísticamente todo lo que yo pensé que capaz se iba a mostrar, pero nada, cuestión capaz de adaptación. Boca no viene bien, tampoco es favorable para los refuerzos este panorama de Boca, pero bueno, parte del panorama la verdad se armó también cuando ellos llegaron, así que ¿qué le vamos a decir? Pero se tiene que quedar en Boca para mí, Bataglia. Vamos un poquito ya con la mitad de la cancha, porque ya defensores, como vemos, no nos queda ninguno, ya estamos todos. Vamos con Martegani, que se tiene que ir de Boca. Yo no sé, Martegani que sigue haciendo en Boca. Son esos jugadores polenteros que vos decís, ¿cómo sigue en Boca? O decís, te acordás de Martegani y te reís. Decís como, boludo, ¿cómo puede ser? Martegani, no lo puedo creer. Son esos jugadores que como no entendés por qué siguen y te olvidás que existen. Y Martegani, te olvidás que existe, pero está ahí, sigue chupando sueldo y sigue chupando todo, así que Martegani no puede jugar más en Boca, gente. Las veces que entró fue un jugador limitadísimo. Habrá cumplido algún partido, pero no puede jugar más en Boca Martegani. En cambio, Saraley, bueno, está de préstamo en Tigre ahora. Pero para mí Saraley se tiene que quedar en Boca. Al menos de suplente, Saraley tiene que estar en Boca. Es un jugador para mí que no es ninguna locura. Está bien, entiendo que había mucho hype con Saraley. Mucho de, Saraley. Al final no terminó como pinchando ni cortando en cierto sentido en algunos partidos, pero siento que es un jugador para que esté en Boca y por lo menos suplente tiene que estar. Entiendo que el pibe está de suplente, es un embole, se quiere ir de préstamo, pero bueno, yo creo que cuando vuelva de Tigre con más rodaje puede llegar a meterse en el plantel. Es un jugador que se tiene que quedar en Boca. A mí Saraley me gusta mucho. Zenón está en duda. Para mí Zenón está bien, medir con la vara Saraley y Zenón, poner Zenón en duda a Saraley en que se quede es como, pero bueno, está bien, capaz suena injusto para Zenón, suena injusto, pero para mí Zenón se tiene que quedar. Entiendo las dudas, entiendo que en el 90% de las
cosas que he visto así de este estilo de Boca en Twitter y todo han puesto a Zenón en dudas, y algunos en rojo, que me parece una exageración total poner a Zenón en rojo. Pero siento que Zenón es muy de momentos, no está bien, pero tampoco está jugando cómodo donde a él le gusta jugar. Yo siento que es un jugador que si se queda en Boca, en la que hagan una limpieza bien de planteles, si hicieran esto que estoy haciendo, boludo, una limpieza de verdad, y traen un buen técnico y cambian tantas cosas, pero bueno, yo siento que si la situación cambia un poco, Zenón va a mejorar. Ahora no está muy psicológicamente, claramente, no se lo ve bien, no se lo ve cómo, se lo ve nervioso, entra deprimido a los partidos Zenón, pero siento que es un jugador que gente se tiene que quedar en Boca. Díganme la verdad, ¿a ustedes les gustaría que Zenón se vaya a Boca? ¿Que lo vendan? No, es un jugador que tiene, boludo, y puede, pero Boca no viene bien tampoco. Pero para mí Zenón es un jugador que fue de los que más nos dio momentos en partidos, goles, rendimiento. Es un jugador muy bueno y para mí es un error que se vaya a Boca Zenón. Por más que esté flojo estos últimos partidos, es un error que se vaya a Zenón. Se tiene que quedar en Boca para mí. Zenón, definitivamente. No como Belmonte, yo no pondría las manos en el fuego por Belmonte. Por Zenón no sé si las pongo, pero es más jugador y para mí tiene bastante más que dar que Belmonte. Belmonte si se va, al fin y al cabo podés encontrar un reemplazante, podés encontrar algo, pero Zenón siento que si se te va un zurdo así que juegue como Zenón, que bueno, está bien, entiendo que los últimos partidos no está jugando bien, lo entiendo, pero nada, para mí Zenón no se tiene que ir de Boca. Es mi opinión, gente, es mi opinión. Yo sé que es que yo me voy atajando porque sé que muchos me van a putear, pero bueno, son así, las opiniones así es todo. Yo pienso que Zenón se tiene que quedar en Boca, junto a Saralegui. Vamos con Ramírez, que para mí se tiene que ir. Bueno, Ramírez está de préstamo en Lanús. Es un papelón lo de Ramírez también, gente. Solamente jugó bien contra River los clásicos y después fue toda una mierda la etapa de Ramírez en Boca. Va a volver ahora a fin de año si Lanús no lo agarra, que no lo va a agarrar porque se van a dar cuenta que agarraron mierda, entonces no van a querer quedarse con mierda a Lanús, a no ser que les guste la mierda. Entonces Ramiro va a volver a Boca y para mí se tiene que ir urgentemente. Jugador apático, boludo, jugador que nunca mostró nada, que no demostró nada más que con River. Al principio nos hemos ilusionado con Ramírez, fue un desastre, ¿no? Un papelón. Ramírez no puede seguir jugando en Boca, no puede seguir estando en Boca, que ahora no juega porque está en préstamo, pero cuando vuelva se tiene que ir. Lo mismo con Rolón, que está de préstamo y se tiene que ir cuando vuelva. Ya no pueden quedar estos jugadores polenteros en el club, se tienen que ir, todos estos se tienen que ir. Son jugadores polenteros que no pueden seguir manteniéndose el club. Esto no es un refugio para gente sin casa, para gente sin talento, boludo. Esto es Boca Juniors, es un club y no puede seguir soportando estos jugadores polenteros. Rolón no puede jugar más en Boca, Ramírez no puede jugar más en Boca, ninguno lo quiere en Boca Juniors. Me encantaría que los limpien en el mercado que viene. Estoy dudando mucho con esto, boludo, porque con ese criterio de Zenón de que está muy mal, pero yo confío en él, puedo poner a Advíncula ahí, puedo poner a Belmonte, podemos hacer una categoría solo de estas dos que se queden todos, pero algunos con más dudas. Pero bueno, entiendan un poco también que es por la dinámica de la tier list. Pero yo siento que, por ejemplo, Saralegui está bien. Tienen mucha razón si me dicen, ¿y qué demostró Saralegui comparado con Advíncula, por ejemplo? Está bien, Saralegui lo podemos poner en dudas, lo acepto. Lo podemos poner en dudas a Saralegui, no hay ningún problema. A Zenón también lo podríamos poner en dudas. Pero bueno, yo por lo menos a Zenón pongo un poquito las manos en el fuego, pongo mi fichita por Zenón, de que tiene mucho para dar y hay que darle una oportunidad sí o sí a Zenón en Boca. Saralegui, si quieren, lo dejamos ahí un poquito, que si se va a préstamo, no sé qué, yo siento que nunca terminó de explotar Saralegui, pero igual me gustaría tenerlo en Boca y que siga creciendo. Vamos con Milton Delgado, que para mí es un que se quede, pero de calle. Milton Delgado, o sea, es el mejor. Bueno, hablábamos de la columna vertebral de Boca, les hablaba yo, Marchesín, Ayrton Costa, Delgado. Ahí son los tres pilares de la columna y después falta el delantero que ahora lo vamos a mencionar. Pero para mí esos son jugadores que me dolería realmente si se van. Y bueno, Ayrton capaz hace poco vino, no es que le tengo tanto cariño. A Marchesín tampoco, pero digo, me dolería en el sentido de que son jugadores que siento que están muy bien y hay que empezar a construir de ahí. De esa columna para mí hay que empezar a construir. Delgado, de los pocos jugadores de Boca que hacen pase entre líneas, que te hacen un giro, que se la juegan, que tiran un pase arriesgado, que se mueven, que se muestran. Eso apático de Boca que tocan para atrás y nunca un pase para adelante. Milton viene, la pide. Para mí es lo mejor que tiene Boca. Changuito Ceballos, para mí es una duda. El Chango lamentablemente es un jugador que yo le tengo demasiada paciencia porque es un pibe del club, cada vez menos pibe, pero al final bueno, es un pibe del club. Le tengo cariño, me da mucha pena las lesiones, lo que le pasó a Ceballos con las lesiones, que para mí hubiera sido distinto si no hubiera sido por esas lesiones. Pero quieran o no, gente, cada vez que entra, no está bien, es el que más genera. ¿Quién más genera si no es Ceballos? Lo entiendo, pero ya como que está errando mucho. Pero bueno, de vuelta ustedes me pueden decir, ¿y entonces Zenón?
Zenón, que también estás diciendo lo mismo de Zenón y Ceballos, que son jugadores buenos pero que están errando mucho y que ya te cansaste de que erren. Bueno, está bien, de vuelta, podemos poner a Ceballos acá. Yo no tengo problema, gente, esto puede ir variando. Pero para mí Ceballos es un pibe que tengo muchas dudas porque yo lo banco mucho. Cada vez que entra el Changuito me ilusiono porque es un pibe, quiero que le vaya bien. No sé cuántas veces dije pibe ya, pero es un tipo que quiero que le vaya bien porque le tengo cariño. Pero al mismo tiempo es como que nunca termina de explotar o nunca termina de hacer algo importante, un gol importante. Lo que le falta a Ceballos, nunca terminó de consolidarse. Las lesiones lo mataron un poco también. Y para mí está en duda Changuito. En rendimiento, si estamos hablando de rendimiento puramente, está en duda. Para mí va un escaloncito abajo de Zenón, si es por rendimiento Ceballos. Vamos con Milton Jiménez, que ahí termina la columna que les digo de Marchesín, Ayrton Costa, Delgado y Jiménez. Para mí esa es la columna de Boca. Jiménez o Merentiel. Ahí es la columna en realidad, porque no sé por qué me bloqueé totalmente de Merentiel. Ahí estaría la columna Ayrton Costa, o Ayrton Costa, estaba re dura, Ayrton Costa de arquero. Marchesín, Ayrton Costa, Delgado y Merentiel. Para mí esa es la columna de Boca. Esa es la columna de Boca. Milton Jiménez está palo a palo ahí como que pelea y el tipo le mete y bien, pero no termina de ser un Merentiel. Para mí Merentiel, gente, bueno, no para mí, es una cosa un poco obvia. El jugador que está haciendo todos los goles, que mete, tiene sus momentos, es cierto, destellos de paja. Que vos decís, dale, boludo, no sos nada, o sea, no sos Palermo, mete, corre, poné un poquito más de, bueno, el otro día el Angulo se le escapa, entiendo, pero para mí Merentiel y Jiménez son de las cosas más sólidas que tenemos, y gente, dale, aparecen, por lo menos meten, en un Boca tan pobre, hacen goles. Para mí sí tienen que quedar los dos, y me gustaría que estén en el plantel los dos, ya sea de suplente, titular, vayan rotando, vayan compitiendo, pero para mí sí tienen que quedar. Caso contrario de Cavani, que para mí es una duda muy grande, Cavani es una duda tirando para Chau. Pero voy a contarles por qué pongo en duda a Cavani, que muchos me van a putear, porque sé que es ciclo cumplido lo de Cavani, para la mayoría. Porque Cavani, la única chance, o sea, lo único por qué le pongo en duda es porque me da un poco de decir, y si te da ilusión, es un jugador, quieras o no es Cavani, no importa que ya no sea el de antes, el que tira las tijeras esas, los golazos que ves en Twitter de Cavani, ya sé, pero, y si sí, eso boludo, esa es mi única ilusión con Cavani, digo, y si sube el rendimiento, y si de repente se destapó, hizo un gol de chilena y se destapó, empieza a hacer todos golazos y queda como la redención de Cavani. Y sí, bueno, pensamiento muy tonto, ya sé, hay que ser más realistas. Cavani ya no es lo mismo de antes, yo entiendo, pero capaz es una cuestión, está muy desmotivado. Está muy agarrado por los pelos, ya sé, está muy agarrado de los pelos mi situación con Cavani, pero a mí me cuesta ponerlo en Chau. Me impactaría ver más Fabostero una foto de mi tier list y ver a Cavani borrado. Me impactaría bastante, me cuesta mucho, pero entiendo el enojo con Cavani. Yo soy el primero en decir de que nada sirve ser bostero, tener huevos, decir que más a Boca, todo lo que vos querés. Si después en las más importantes no aparece su erras, que es lo que está haciendo Cavani últimamente, erra todos los goles o no aparece. Para mí es más un Chau, que otra cosa, un 70%, pero vamos a dejarlo en una dudita, un margen de error para mí muy chico de Cavani, un margen muy mínimo de lo que se viene, y para mí si no, Chau, está al borde, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Hanson, bueno, Hanson, yo ni hablar, ya gente, estos jugadores me dan ganas de, ya los pondría hasta acá, se puso solo ahí, les juro que no lo puse ahí, boludo. Hanson se tiene que ir de Boca, jugador que el otro día entró y no puede aguantar de cuerpo a un defensor, no puede, no te digo que no puede saltar, que decís, bueno, igual flojo, pero bueno, es petizo, o no sé, si querés ser bueno con Hanson puede serlo, pero no podés aguantar, no podés rebotar una pelota, se te va por abajo de las piernas la pelota, es un papelón lo de Hanson, entra de 9 el otro día, bueno, eso es más, es que ya es culpa del técnico. Ya no es culpa de él, porque él es limitado de vuelta, como Fial es limitado, él es malo, no puede hacer más, él entra y no va a hacer más, es eso, él es eso, es limitado. Entonces Hanson no puede jugar más en Boca. Aguirre, para mí, es una duda, es un jugador que no terminó nunca de explotar. Me parece una lástima porque era un pibe que yo en Newell's vi un par de partidos, me acuerdo que lo vi jugar, y vi también sobre todo después los resúmenes y todo cuando vino a Boca, y es un pibe que está bien. Bueno, es chico, o sea, entre todo es chico, qué sé yo, ponele. Sí, es pendejo, sí. Entra y te ilusiona como también te puede ilusionar el Changuito porque son pendejos rápidos que juegan de delanteros y vos decís, bueno, capaz hacen un gol, pero no hace tampoco nunca mucho más. Pero tampoco, gente, le tengo sinceramente, ya sé que esto tampoco se basa solo en si le tengo bronca o no, pero digo, sino en otras cosas, futbolísticamente sobre todo, pero tampoco le tengo un sentimiento a Aguirre que yo digo, andate, pibe. La verdad que puede ir como puede no ir. Yo le daría una chance más. Si no, lo mandaría
sí, lo puedes mandar a otro club, pero yo una chance más, un par de meses más, este mercado lo dejo pasar a Aguirre. No tengo problema si estamos hablando del mercado que viene, ¿no? Yo si en el mercado que viene no se va a Aguirre, no me molestaría. En cambio yo, si en el mercado que viene, esto para que quede claro la tier list, ¿no? Si en el mercado que viene no se van los que yo puse en Chau, me voy a enojar. Si no se van la mayoría de los que puse en Chau, de todos. O sea, si queda alguno de los que puse en Chau en el mercado que viene, yo me voy a enojar y lo voy a ir a salir a decir. En cambio, si los que están en dudas, alguno no se va, bueno, no me voy a enojar. Voy a decir, bueno, está la chance, vamos. Algunos menos con el que otros, algunos con menos margen que otros, como dije de Cavani. Pero ahí está. Me parece que es como que en eso se basa un poco la tier list y está bueno que lo entiendan y es un poco por ahí. Palacios, bueno, cerró el gol contra Independiente, tiene su complejo de Messi y de repente quizás el Messi o el Riquelme de 2007 y quiere tirar sombrero todo y al final después erra ese gol increíble. Tiene que salir menos de joda a Palacio, meterle menos al Chupi, empezar a jugar más y practicar más y entrenar más, pero se tiene que quedar en Boca, llegó hace poco, fue lo más rescatable que tuvimos. Por lo menos la pide también, juega, a veces más desaparecido que otras veces, ha tenido partidos malos, últimamente bajó un poquito el rendimiento, pero para mí si tiene que caer es un jugador que aporta a Boca y puede estar muy bien. Y puede estar muy bien, ha demostrado bastante nivel y si nada, en esas cosas de salir de joda, de estas pelotudeces de los jugadores, la afloja un poco y se enfoca bien en el club y todo, para mí es un jugador obviamente que se puede quedar varios años más. Pero todo va a depender de él, porque es un jugador que claramente si no tiene ganas de jugar o tiene ganas de salir de joda, se va a arruinar solito, así que veremos. Pero yo por ahora lo dejo en el club. Como voy en el mercado que viene, no lo vendería, no lo daría préstamo, no daría nada. Lo dejo. Y acá tenemos justo, nos quedaron para el final los 3 refuerzos. Bueno, 3 de los refuerzos, no los 3 refuerzos porque hubieron más. Alarcón, yo lo voy a poner en dudas. Williams Alarcón, le voy a decir la verdad, yo fue de los jugadores que más me ilusioné cuando vino Boca. Por la cuestión de que ya habían dado todos los refuerzos, me acuerdo, en el mercado de pases. Y el último de los últimos fue Alarcón. De repente habían anunciado, no sé si a Herrera, había sido o a Velasco. Y a la hora, a los 40 minutos, mentira, a la media hora, muy poquito. De repente Alarcón es jugador de Boca. Y fue como 2 fichajes en una hora. Y dije, uy, Alarcón encima habían dicho que era bueno, en Huracán la rompía. Me ilusioné bastante y me pegó una decepción bastante grande cuando está dando el nivel que está dando. El otro día contra Independiente, todos pases de mierda, erró todas las pelotas, le lo puteé una banda. Pero siento que tampoco es un jugador, gente, jugó hace un par de meses tampoco para echarlo. Es un jugador que por lo menos yo para el próximo mercado lo dejo en duda y que se arregle. No voy a poner la mano en el fuego por vos, Ayrton querido. Alarcón, ya estoy en cualquiera. Alarcón querido, pero va a tener que meter porque si no está hasta las manos. Lo mismo con Velasco, que yo no le echaría más allá de los papelones que hizo. Pero Velasco si hubiera salido menos plata, obviamente, no lo estarían matando tanto y le estarían dando más oportunidades. Obviamente todo lo que lo matan a Velasco y lo quieren afuera es por la plata que salió. Y entiendo el enojo, pero para mí Velasco hay que darle un poquito más de tiempo, otro técnico, otro... Para mí hay que darle más tiempo a Velasco. Ya si en el próximo mercado no en el otro, sí, así, bueno, hay que sacarle la mierda. Claramente es un sueldo, es un juego que no está funcionando, es una lástima, salió 10 palos, pero a veces pasa. Pero por ahora yo lo dejaría a Velasco en el club. Velasco y Alarcón yo los dejo y le doy una chance más. Me parece que, qué sé yo, me parece que poner la misma vara a Velasco y Alarcón que a Hanson, que Rolón, que Ramírez, que Martegani, que toda esta mierda que estoy viendo acá en Chau, me parece que no va, no lo veo por lo menos. Y Ander Herrera, bueno, para mí se tiene que quedar, es una real lástima que Ander Herrera se lesione tanto. Era algo un poco que se podía saber por la edad y todo, pero es una lástima porque es un jugador que cada vez que la agarra se nota que cambia la cancha, cambia el equipo. Si bien en el último partido justo entró, pero se lo notaba muy mal, pero se lo nota muy mal físicamente y eso lo caga. Muy mal se lo notó en los últimos partidos, se lesionó. Que se quede, pero veremos. Si se sigue lesionando gente con este ritmo, se va a tener que ir. La gente se va a desesperar porque lo mismo que Rojo se empieza a lesionar tanto que ya no lo ves, te olvidas que existe y te da bronca. Y querés que se vaya. Pero bueno, yo lo dejaría un mercado más, por lo menos lo dejaría. Gente, un jugador que cuando juega cambia las cosas. La mayoría de las veces, o sea, se nota un cambio, es distinto, mete pase distinto. Es un jugador distinto, pero que está muy lesionado y eso la caga. Y entiendo el enojo. Pero para mí se tiene que quedar. Bueno, así que un poco la tier list. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de cómo me quedó la tier list? Si la ven injusta, si ven que me van a putear y me van a decir, no, ¿cómo vas a poner a Belmonte acá? Lo tenés que echar ya mismo a Belmonte. O me van a decir, Cavani tiene que estar acá, la puta que lo parió a Cavani. O Velasco muerto de mierda, andate pero abajo de la compu. Va a haber muchas cosas que van a putear, ya sé, yo lo traté de hacer como con mi sentimiento y con mi fe. Hay mucha fe puesta en esta tier list. Muchos jugadores, los estoy viendo ustedes, hijos de puta, muchos jugadores que puse en dudas y se me pueden cagar de risa en unos meses si pasan ciertas cosas. Yo estoy poniendo un dedo en el fueguito, en una ollita por los que están en dudas y estoy esperando que suban el rendimiento.
Podría haber de vuelta. No es todo tan tajante, tan Saraley, tac, duda, no lo quiere Mafa. No es todo tan así. Saraley lo podría haber puesto en que se quede. Es un poco por rendimiento. Xenon podría haberlo puesto en dudas. Pero espero que se entienda un poco a dónde voy y que es un juego también y más o menos es un pensamiento del rendimiento, de lo que yo, el jugador capaz le tengo aprecio o yo creo que puedo aportar al club, y espero que se lo tomen así y que juguemos todos juntos y que hagan su tier list y que se caigan un poco de risa, ¿no? Pero esto fue la tier list, espero que les haya gustado. La verdad, boludo, que tengo un dilema muy grande con Saraley, porque quiero que se quede, pero es muy injusto poner a Saraley acá, ponerle, no está teniendo un buen nivel. Saraley no tuvo un buen nivel en Boca, pero ahora está en Tigre. ¿Y por qué lo pondría acá? O sea, ¿por qué lo tendría que poner acá si no está al mismo nivel tampoco de algunos jugadores de acá? Pero Xenon tampoco está en un buen nivel. Lo puedo poner en dudas. Oh, qué complicado, boludo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya está, que me putee, que me tenga que putear. Bueno, eso fue el video, gente. Un poco extenso, ya sé. No sé si lo habrán visto entero, si les aburre, si les gusta este tipo de contenido. Me lo van diciendo. Siento que es una tier list que lamentablemente en un tiempo voy a verle y voy a decir, qué pelotudo, ¿por qué puse este tipo acá? No solo por rendimiento, digamos, de después del muchacho, si algún muchacho baja el nivel o sube, más bien por mí de decir, boludo, pará, estoy editando el video y digo, ¿cómo puse este acá? Ya sé que va a pasar, pero bueno, soy humano, lo hice un poco también con mis pensamientos, para hacer el juego, para hacer la tier list. Espero que hayan disfrutado, eso es lo importante, que puedan charlar, que tengan como siempre su espacio acá en los comentarios para charlar, para hacer su tier list, para putearme, para no putearme, siempre con respeto, me pueden putear pero con respeto, para charlar. Y nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó pueden darle like, suscribirse, comentar, lo más importante, comentar para charlar entre todos, yo lo voy a estar respondiendo como siempre. Nos vemos en la próxima, gente. Les quería decir que tengo mucha ganas de streamear, de arrancar a streamear. Si alguien está viendo el video acá del final, son unos cracks, 40 minutos se comieron, son unas máquinas. Si alguien está viendo el video ahora, decir que quiero arrancar a streamear, si me quieren poner en los comentarios si apoyan la idea, si no la apoyan, haríamos tier list en vivo, veríamos partidos, estaría bueno, creo yo. Bien, gente, nos vemos en la próxima, muchas gracias por mirar, les mando un abrazo, chau chau.